Serpiente de Luz, por Drúmbalo Melquisedec, narradora Ajna Gaia. Capítulo 16. Kohun Lich y el tercer ojo, la integración del hombre y la mujer. Cuando el grupo llegó a Kohun Lich, los recuerdos que tenía de mi anterior viaje con Ken estaban vivos en mi mente. Las preguntas se atropellaban. ¿Estaría igual? ¿Estaría allí todavía la escalera y el agujero triangular? Aún no había relatado al grupo lo sucedido entonces. Comenzamos caminando hasta la pirámide principal, la que tenía los enormes rostros humanos sobre sus paredes. En aquel momento estábamos solo haciendo turismo, explorando y sintiendo las energías de aquel lugar sagrado. Entonces les conté a todos la historia del extraño agujero y el árbol con el otro agujerito pequeño delante. Finalmente nos pusimos a buscar la escalera de mármol. Pero Kohun Lich había cambiado. Yo había esperado encontrar la pirámide en la que había colocado el cristal con Ken años atrás y rememorar aquellos recuerdos, pero no iba a ser así. Ahora el lugar estaba surcado de caminos que se extendían muchos kilómetros a la redonda. Con mapas en diversos sitios seguimos los caminos durante un rato, yendo en una dirección, volviendo y probando otro nuevo. Pero no éramos capaces de encontrar la pirámide especial ni el agujerito frente a ella en el que yo había depositado el cristal ya hacía años. Finalmente llegamos a una ancha y antigua escalera de piedra, construida sobre una colina bastante empinada. No se parecía nada a la de mármol que Ken y yo habíamos encontrado, pero el lugar me llamaba. Todos nos sentimos empujados hacia lo que pudiera haber en su parte superior. Cuando llegamos arriba, pude comprobar que en lugar de tratarse de una pirámide o de un edificio sagrado, aquella zona había sido en realidad una residencia de los antiguos mayas. Había diminutas habitaciones por todas partes, organizadas de una forma muy bella, y patios abiertos donde las personas podían congregarse, y parecía el lugar perfecto para lo que habíamos ido a hacer. Así que abandoné la idea de la pirámide y el agujero triangular y encontramos el lugar perfecto bajo unos árboles que nos aportaban sombra contra el sol abrasador. Extendimos un lienzo del sol sobre el suelo, elegimos un punto central y nuestro altar comenzó a formarse a medida que las personas le fueron colocando cristales y objetos sagrados. El grupo se reunió en círculo alrededor del altar y de nuevo 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, fueron elegidos para sellar las 4 direcciones. Tal y como había sucedido en Tulum, el sumo sacerdote maya apareció desde el interior de la tierra frente a mí. Elevó los brazos hacia el cielo y colocó a 4 de sus propias gentes detrás de nuestros guardianes de las 4 direcciones. Pero a continuación, muchísimos mayas comenzaron a surgir del suelo, formando un círculo ligeramente mayor que el nuestro. Al principio solo sus cabezas sobresalían del suelo, dibujando una espiral alrededor del círculo. Después, lentamente, mientras seguían formando el círculo, sus cuerpos empezaron a emerger de la madre tierra. Finalmente los mayas estuvieron sobre la superficie de nuestro mundo. Habían asignado a uno de ellos para que permaneciera con cada uno de los integrantes de nuestro grupo durante toda la ceremonia. Estaban vestidos con túnicas de vivos colores y plumas en el pelo, y habían dibujado formas geométricas sobre sus rostros. Su energía era eléctrica. Pude sentir que aquella ceremonia era algo que habían predicho hacía mucho tiempo y que poseía para ellos una gran importancia. Estaban muy serios. El desarrollo de la ceremonia fue muy diferente al de Tulum. Allí se habían creado muchas pirámides de energía cubriendo una gran distancia para devolver el equilibrio a la tierra y traer las lluvias. En esta ocasión se creó una sola pero inmensa. Su propósito, según me comunicó el jefe de forma telepática, estaba relacionado con el despertar psíquico de los mayas. No soy capaz de comprender realmente todo lo que transpiraban aquellos antiguos mayas durante la ceremonia. Lo que sí sé es que mi corazón se sentía cada vez más ligero. Lionfire dice que los mayas que estuvieron en Kohun Lich se llevaron con ellos al irse toda la energía negativa con la que habíamos estado luchando
en nuestro grupo hasta entonces y la habían enterrado en las profundidades de la madre tierra. Fuera lo que fuese lo que sucedió, lo cierto es que nos hizo a todos muy felices. Recuerdo que miré hacia arriba, nada más terminada la ceremonia, y observé que todos y cada uno de nosotros estábamos sonriendo y llenos de luz. Lo que sucedió entonces fue un reflejo de lo anterior. Puede que Lionfire tenga razón acerca del efecto de limpieza. Las personas comenzaron a abrazarse unas a otras y a jugar. Flotaba en el aire una tremenda sensación de bienestar entre todos nosotros. Al mirar me di cuenta de lo perfecto que era que estuviéramos haciendo aquello en las mismas viviendas de los antiguos mayas en sus hogares. Pero tenía claro que aunque los mayas habían ayudado a eliminar la energía negativa de nuestro grupo, todavía no habíamos alcanzado la parte más profunda de nuestro cuerpo psíquico y emocional, nuestros trastornos sexuales. Resolver aquello era algo que debíamos hacer nosotros y era algo que requería un profundo perdón. Al día siguiente, con aquella luz recién encontrada, volveríamos a acometer un difícil trabajo interior. Ese día, sin embargo, nuestro trabajo estaba terminado. Con alegría nos dirigimos de vuelta al autobús. Sí, yo seguía buscando la pirámide con la escalera de mármol y el agujero triangular, pero de algún modo sabía que no iba a encontrarla. Era algo que debía permanecer en secreto. Los templos del perdón. El siguiente día de nuestro viaje a Yucatán fue único para mí. No había visto los templos a los que íbamos a ir. Aquellos templos representaban el lado oscuro de la energía masculina y femenina. Allí debíamos realizar dos increíbles ceremonias o procesos para eliminar para siempre en nuestro ser las polaridades masculino-femeninas, dejándonos libres con toda nuestra fuerza divina. Nuestro propósito al visitar aquellos lugares estaba totalmente relacionado con el ahora, con el fin de los tiempos, como lo denominaban los mayas, y con las correcciones que debían hacerse en nuestra conciencia de la polaridad para que pudiéramos pasar a un nivel superior de conciencia. Aquello debía completarse o no podríamos seguir avanzando. Ese estado equilibrado no iba a durar para siempre, pues cada vez que respirábamos y actuábamos creamos más karma, pero sí lo suficientes como para permitirnos terminar nuestro trabajo. Antes de aquel viaje a las tierras mayas, no sospechábamos que ese tipo de terapia equilibradora ceremonial fuera a formar parte de nuestra experiencia. Sencillamente se fue desplegando ante nuestros ojos y nuestros corazones. Aquella fase de nuestro sagrado viaje a tierras mayas parecía un patrón para la preparación que todos estábamos llevando a cabo en la tierra. En los 2 días de viaje entre Tulum y Palenque, todo el grupo pasó por una serie cohesionada de experiencias y ceremonias que parecían haber sido específicamente diseñadas por los mayas para acelerar nuestra salida de la polaridad y nuestra entrada en la unidad, tanto si queríamos como si no. La preparación. Comenzamos en Becán. Al salir aquella mañana del hotel, ninguno de los miembros del grupo, a excepción quizá del Lionfire, sabíamos el camino tan total que aquel día iba a suponer para las vidas de muchos de nosotros. Había sido él quien había elegido aquellos 3 templos y él era el único que todo el grupo que parecía tener una premonición de lo que nos iba a acontecer. Lionfire había estado profundamente conectado con los enormes acontecimientos energéticos relacionados con el lado oscuro de las energías masculino-femenino que le estaban sucediendo a nuestro grupo. Él lleva en su propio ser chamánico una manifestación energética de las energías duales, una especie de cachina que es oscuridad absoluta por un lado y luz total por el otro. Forma parte de su viaje en esta vida el armonizar y equilibrar estos dos lados, y su presencia ayudó a combinar esta energía en nuestro grupo con el lugar donde los aspectos negativos pudieran ser eliminados. Nuestro comienzo en Becán tenía en sí mismo el espíritu de diversión y juego. Era una perfecta preparación para las ceremonias que llevaríamos a cabo más adelante. Becán fue la capital regional del antiguo Imperio Maya. Fue construida alrededor del año 600 a.C., pero su momento de mayor actividad tuvo lugar entre los años 600 y 1000 después de Cristo.
Es uno de los yacimientos arquitectónicos más importantes de Campeche. Esta antigua ciudad está rodeada por un foso, único en la región maya. De hecho, la palabra Becán significa garganta formada por el agua. Algunas personas creen que este foso servía como protección en caso de guerra. En opinión de otros, representaba una división de clases sociales. La elite construyó sus monumentales estructuras dentro de la zona rodeada por el foso y las clases inferiores vivían en el exterior. Un túnel en superficie construido de piedra une las dos plazas principales de la antigua ciudad y en un punto se pueden ver sorprendentes máscaras pintadas. En uno de los altares pudimos sentir que había sido usado para sacrificios humanos. No sé si eso era cierto o no, pero sí es verdad que la cultura maya fue descarriada en un momento dado hacia estas horribles prácticas. Para nosotros, Becán constituía el templo para la integración del hombre con la mujer, un lugar de equilibrio. En palabras de Lion Fire, mientras muchos de nosotros charlábamos con Drúmbalo en el altar de la integración de lo masculino con lo femenino, otros se fueron a jugar y bailar con las pirámides. Anteriormente, en Koba ya había explicado cómo cada pirámide es como un instrumento musical y debe ser tocada de diferentes formas dependiendo de cómo la bailes. Cuando nos alejamos del altar y paseamos por los patios, vi con gran asombro que la mayor parte del grupo estaba bailando por encima, por debajo, alrededor y sobre las pirámides. ¡Qué alegría! Aquello era exactamente lo que necesitábamos. La diversión al niño, esa era la preparación. El grupo había superado el miedo. Sobre los acrópolis de Becán podíamos ver con claridad en la distancia los templos de Xpil y Chicaná, los lugares en los que íbamos a efectuar las ceremonias para honrar la unión de las energías masculinas y femeninas en nuestro interior. Sufil. La ceremonia de la integración masculina. Desde Becán recorrimos el corto trayecto a Spruce Hill. Allí fuimos caminando deprisa por un sendero rocoso a través de un bosque hasta que llegamos a un lugar cubierto de hierbas, junto a templos de las tres torres donde íbamos a llevar a cabo nuestra ceremonia. Spruce Hill significa lugar de los juncos, cola de gato. Sus asombrosas torres representan a Ixtaman, el dios creador y primer chamán, como una serpiente celestial. El edificio principal de Xpujil tiene 2 habitaciones y plataformas, con 3 enormes torres que se elevan hacia el cielo. En el centro hay un hueco rodeado por la cabeza de una serpiente. Este complejo integra energías masculinas, bajas, medias y altas, centradas en el sexo cósmico y en el amor. Tanto la ceremonia de integración de la energía masculina que íbamos a llevar a cabo en aquel templo como la ceremonia de integración de la energía femenina que debíamos celebrar más tarde eran algo que yo no había experimentado jamás. No sabía cómo iban a funcionar ni lo que iba a suceder. Sencillamente me estaba permitiendo a mí mismo sentir lo que debía hacer, y así lo dije, sin ideas preconcebidas. En primer lugar encontré un punto de un prado frente al templo de Xpujil y luego pedí a todos los hombres que se reunieran en grupo y se sentaron sobre la hierba, mientras las mujeres formaban de pie un círculo alrededor de ellos. Las mujeres se cogieron de las manos y establecieron la energía del grupo. Entonces me sentí guiado para construir formas de geometría sagrada alrededor de los hombres, concretamente el octaedro platónico con luz dorada. La punta estaba conectada con el Padre Cielo, la mitad inferior completamente introducida en la Madre Tierra y la punta inferior conectada energéticamente con la propia Madre Tierra. Yo sentía que aquellas formas adquirían vida con prana, la energía de la fuerza de la vida. Pedía a los hombres que liberaran toda la parte negativa de su energía masculina hacia esos dos polos y que visualizaran aquella energía abandonando sus cuerpos mentales, emocionales y físicos y fluyendo como agua para aquellas dos puntas. Las energías mentales debían subir y ser liberadas hacia el Padre Cielo.
Las energías más físicas y emocionales bajarían hacia las profundidades de la Madre Tierra. Y para que lo sepas, esta energía negativa no constituye ningún problema para nuestra Madre y nuestros Padres divinos. Sencillamente la reequilibran y la vuelven a usar para la vida. Me quedé en silencio y dejé que empezara. Aquel día hacía mucho calor en Spujil y estábamos al sol. Antes de la ceremonia éramos muy conscientes de la temperatura y después de ella volvió a asaltarnos con su presencia casi tangible. Pero mientras la ceremonia estaba teniendo lugar, no creo que ni uno solo de los miembros de nuestro grupo se diera cuenta de nada que no fueran las energías espirituales que estábamos moviendo y cambiando. Todos podíamos sentir lo que estaba ocurriendo mientras los hombres soltaban los aspectos masculinos negativos de toda nuestra historia, representados en sus propios cuerpos y campos de energía aquí y ahora. El principio fue lento, pero a medida que los hombres fueron dándose cuenta de lo que les estaba ocurriendo, la liberación fue haciéndose más fácil y rápida. Yo puedo ver esos tipos de energía en movimiento y lo que contemplé resultó al mismo tiempo precioso y escalofriante. De los hombres salían en espiral dibujos de energía fundamentalmente rojos, negros y de un color verde amarillento, pero en realidad todo estaba sucediendo al mismo tiempo. Pude ver reflejado con sus rostros el dolor que les producía desprenderse de algo a lo que llevaban aferrándose miles de años, una vida tras otra, una energía que había estado afectando seriamente a sus propias relaciones con sus mujeres, con sus hijas y con sus amigas, en aspectos que no eran capaces de controlar, todo antiguo y más allá de su pensamiento consciente. Todas las violaciones y los asesinatos y la violencia y el dolor que el hombre colectivo ha infligido a mujeres y niños inocentes fueron revelados y trasladados a los corazones de nuestros padres divinos, que con su divina compasión estaban sanando las almas de aquellos hombres. En un momento dado se produjo un cambio. Casi pudimos escuchar una especie de suspiro colectivo brotando del grupo al unísono, y muy poco después todo quedó hecho. Me gustaría decir que aquel fue el grupo de hombres más fuerte de todos aquellos con los que he estado. Había una proporción de hombres mayor de lo habitual y ellos mismos eran extremadamente poderosos, pues muchos eran chamanes de alto nivel y sanadores por derecho propio. Debido a su nivel espiritual, aquellos increíbles hombres estaban extremadamente abiertos. No solo tenían la intuición, sino también la capacidad de hacer lo que yo les pedía. Cuando dije hemos terminado, la mayoría de ellos sentados en el centro del círculo de las mujeres estaban llorando. Pedí a las mujeres que abrazaran a los hombres y aquellos abrazos duraron mucho tiempo. Los hombres iban de una mujer a otra con lágrimas en los ojos, abrazando, dando silenciosamente las gracias a la mujer por el amor que ella sigue manteniendo, a pesar del abismo que ha existido entre los sexos a lo largo de tantos milenios, pidiendo perdón en silencio, permitiéndose a sí mismos sentirse vulnerables, permitiéndose a sí mismos ser alimentados, abandonando el núcleo de rigidez y soledad que ha constituido la carga masculina a lo largo de los siglos. Todos hablamos del sentimiento que aquella liberación había producido no solo en nosotros, sino también en toda la tierra. De una forma u otra, habíamos creado un camino para que los demás lo pudieran seguir en un proceso que iba a continuar creciendo durante los siguientes días, meses y años, hasta que la integración estuviera realmente completa para toda la humanidad. De vuelta al autobús, todos estábamos muy callados. Nadie podría haber predicho lo poderosa que iba a ser aquella ceremonia de integración, y todo el mundo pareció saber que llegar a aquella experiencia había sido una de las principales misiones de esta vida. Cada uno de nosotros pertenecíamos allí. Todos éramos únicos y preciosos y necesarios para el conjunto. En esta atmósfera de silenciosa unidad, nos dirigimos hasta los templos de Chicaná, sin sospechar ni por lo más remoto la explosión que nos aguardaba. Chicaná, la ceremonia de la integración femenina.
Teníamos el tiempo muy ajustado, pues debíamos llegar a Palenque aquella misma noche. Sintiendo todavía la emoción de la ceremonia expugil, caminamos por los senderos rocosos y cubiertos de hojas de chicaná en busca de un lugar donde celebrar nuestra siguiente ceremonia. Hacía aún más calor, así que buscamos una sombra. Lion Fire nos contó una chicaná. Nos contó que Chicaná era muy diferente a los demás yacimientos mayas, pues su estilo arquitectónico era elaborado barroco. Como pudimos observar, los edificios son pequeños, con puertas en las que aparece la boca de Xamna, pero esta vez con la forma de un monstruo de la tierra cuyas fauces abiertas representan la entrada de Xibalbá, el inframundo maya. Se dice que a menudo los iniciados sienten aquí los cambios dimensionales y la sensación de estar caminando entre las estrellas. Es un lugar de intensa magia oscura femenina. Chicaná equilibra e integra las energías femeninas y masculinas en las mujeres. Aquí era donde íbamos a celebrar la ceremonia de integración de la energía femenina. Llegamos a una pequeña pirámide con un patio frente a ella y una pared de piedra baja, semicircular, cerca del límite del bosque. De ahí que los árboles le dieran sombra. Pedí a las mujeres que se congregaran en una zona a lo largo de la pared y frente a ella, y que se sentaran cómodamente, formando un semicírculo. A continuación indiqué a los hombres que se colocaran de pie frente a las mujeres en línea recta, de un extremo de la pared al otro. Habíamos formado un cuenco largo, poco profundo y con tapadera, con las mujeres en su interior y los hombres representando la tapadera. Los hombres se cogieron de las manos y sellamos la energía del espacio. Yo construí los mismos octaedros platónicos de energía sagrada, pero esta vez con una suave luz rosa alrededor de las mujeres, para que ellas también pudieran liberar sus energías hacia arriba, hacia el Padre Cielo, y hacia abajo, al corazón de la Madre Tierra. Y entonces comencé a hablar. No sabía lo que iba a decir. Al principio mis indicaciones para las mujeres fueron muy similares a las que había dado a los hombres. Y entonces se me ocurrió pedir a las mujeres que emplearan esta oportunidad para liberarse de todas las cosas innombrables que se les han hecho a las mujeres a lo largo de siglos de civilización, que las aprovecharan para librarse y perdonar. Y cuando pronuncié estas palabras, muchas mujeres me miraron boquiabiertas. Algo cambió nuestro campo de energía, como si se hubiera abierto una especie de grieta en el cuenco humano que habíamos formado. A continuación me quedé en silencio y dejé que el proceso comenzara. Lo que sucedió fue bastante diferente de lo que había pasado con los hombres. Las mujeres estaban intentando permitirse a sí mismas entrar en contacto con el dolor y el horror que nunca antes habían sido capaces de afrontar o sentir. Una a una fueron entrando en la realidad de lo que la vida había sido para ellas en las épocas en las que habían sido tratadas como objetos, o aún peor, mucho peor. Las mujeres necesitaban ayuda para continuar. Intervine y pedí a los hombres que se acercaran a ellas, que les acariciaran la cara, las miraran a los ojos y les ofrecieran la ternura, el amor y la comprensión que necesitaban en aquel momento. Me uní a los hombres y fuimos de una mujer a otra, consolándolas, ayudándolas a atravesar los enormes asaltos de dolor y pesar emocionales que estaban experimentando e intentando liberar. Aquello duró mucho tiempo. Las mujeres chillaban, sollozaban con un pesar profundo que les partía el alma y al que nunca antes habían sido capaces de enfrentarse. Y los hombres las sostenían, las consolaban y las amaban. Un par de mujeres se colocaron en posición fetal y fueron sostenidas y consoladas con increíble ternura, como si fueran niñas pequeñas. Una mujer me contó más tarde que había pasado los primeros 10 minutos del proceso con ganas de vomitar. Según me confió, aquello era una experiencia nueva para ella. Nunca había sido capaz de comprender por qué los personajes de los libros hablaban acerca de sensaciones nauseabundas a la vista de profanaciones del cuerpo humano, pero que en aquel momento se dio cuenta de que su falta de comprensión había sido debido a que ella nunca había sido capaz de ir allí con anterioridad.
En aquel día y con el admirable apoyo de los demás, las mujeres que habían tenido el valor de entrar en contacto las primeras con sus verdaderos sentimientos y los hombres del grupo que acababan de adquirir su propia fortaleza, por fin se había permitido a sí misma afrontar y experimentar unos sentimientos que había apartado a un lado una vida tras otra. Cuando por fin se efectuó el pleno contacto emocional, sintió que se doblaba, sobrecogida. Entonces, con el consuelo que recibió de los hombres, el dolor fue eliminado y se sintió completa, por primera vez en miles de años. En conclusión, en silencio y con los ojos enrojecidos por el llanto, emocionalmente exhaustos, nos encaminamos hacia nuestro querido autobús y pusimos rumbo hacia el suroeste a Palenque, la ceremonia final que iba a celebrar nuestro grupo por la espiral de templos de Tot me habían que por la espiral de templos que Tot me había entregado. Tengo la sensación de que la integración que realizamos aquel día todavía está teniendo lugar. Siento que continúa nuestra aquiescencia a la plena experiencia de las energías masculinas y femeninas, la liberación de toda la ira, el miedo y el odio. Pero en verdad creo que aquel día en Campeche creamos su sendero para que los demás pudieran seguirlo, un camino que conduce a una nueva forma de ser para los hombres y las mujeres sobre la madre tierra. Fin del capítulo 16 del libro Serpiente de Luz de Drúmbalo Melquisedec, narradora Agna Gaia.